y que se falla ante una víctima, ahí cómo sería un proceso, doctor. Listo, perfecto. Bueno, su nombre aparece como Cortés. Bueno, vuelvo y reitero, y muy buena la pregunta. Mucho cuidado que no es comisión internacional, para que no entremos en confusión. Por eso soy enfático en conocer, en decir los órganos. Aquí, puntualmente, donde estamos ubicados, estamos dentro del sistema interamericano. Y reitero, dentro del sistema interamericano hay dos grandes órganos: Comisión Interamericana y Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿de acuerdo? Ahora bien, lo que plantea aquí la señorita que acaba de mencionar, ¿cómo opera entonces un fallo de la Corte Interamericana? Porque la Corte es como tal la que falla ante la eventual vulneración. La Corte es aquella que determina quién vulneró, quién vulneró los derechos humanos. Y como estamos hablando de que fueron garantías que no se brindaron a nivel interno, esa responsabilidad cae en el Estado, ¿de acuerdo? En el Estado colombiano. Entonces, el Estado normalmente en las sentencias tiene que generar dos tipos de reparación: un tipo de reparación patrimonial y un segundo tipo de reparación que es simbólica. Creo que no sé si ustedes están familiarizados, de pronto hacen algún tipo de representación, un monumento donde se cancelaron la vulneración, ¿sí? En cuanto a las vulneraciones de derechos humanos, que creo que seguramente es el interés de la señorita Cortés, donde hubo vulneración por parte de miembros de la fuerza pública. Entonces, aquel daño patrimonial que se generó en cabeza del Estado, ¿cierto? Sí. Entonces, recuerden ustedes que una vez también se sancione patrimonialmente el Estado por acción de repetición genera esa responsabilidad patrimonial también sobre aquellos agentes que han estado vinculados en aquellos acontecimientos donde se pueda generar, digamos, se pueda evidenciar esa responsabilidad eh, en, en la afectación de derechos humanos. No, no sé si quedó de pronto claro ahí con lo que está preguntando la señorita Cortés. Profe, sí, sí me quedó claro. Y por ejemplo, ¿qué requisitos o qué caso o qué algún, como qué características tiene que tener un caso para que llegue ante la corte? Listo, muy bien. Perfecto. Excelente pregunta. Bueno, muy bien. Aquí estamos hablando de la parte procedimental para acceder a la justicia internacional, ¿cierto? ¿Cómo es el procedimiento? Es la pregunta de la señorita. No me voy a tener ahí porque también tiene relación con las medidas cautelares. Quizá mañana, según cómo evolucionemos acá. ¿Por qué? Porque cuando hablemos ya, quizá podemos hacer el análisis de una de las sentencias de la Corte. Cuando hablemos de la sentencia, seguramente vamos a hablar de qué: Sistema Interamericano, Comisión Interamericana y Corte Interamericana. Por eso hay que tener bastante claridad con estos conceptos generales. Cuando hablemos también de los instrumentos que se señalen dentro de estas sentencias, ¿sí? Entonces, antes de hablar de procedimiento, por eso los invito y reitero respecto a concentrarnos en las generalidades, ¿sí? Porque está muy bien la pregunta que presenta aquí la compañera, ¿sí? ¿Cómo se hace, cómo se accede, cómo funciona? ¿Sí? Pero por eso es importante entender los conceptos generales antes de hablar de una sentencia. Porque hablar de una sentencia fácilmente ahí podemos encontrarnos con los acontecimientos, los hechos, fundamentos jurídicos, pero sin conocer los conceptos generales no podríamos como avanzar en debida forma. ¿De acuerdo? Entonces voy a dejar ahí como en stand-by esa solicitud y posteriormente la desarrollamos mejor. ¿Le parece bien? Voy a continuar entonces, señores, con lo concerniente. Entonces, ya hablamos de lo que es los instrumentos, ¿cierto? Tanto el Sistema Universal de Derechos Humanos y en el Sistema Interamericano, reitero, vamos a ver una serie de instrumentos. Digamos, uno de los compañeros en el chat preguntaba cuáles son los más importantes. Yo personalmente no considero que haya unos más importantes que otros. Quizás hay unos que de pronto refieran a algunos de los órganos, como la estructura funcional del sistema interamericano, pero cuanto a protección de derechos humanos, diría yo que son más bien complementarios unos de los otros. ¿De acuerdo? Incluso, creo que les mencionaba hace un momento, hacen parte de un desarrollo social y cultural, como un desarrollo evolutivo de la garantía de estos derechos. Entonces, con base en eso, a ver, se han generado estos instrumentos. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes se dan cuenta aquí en este listado, a grandes rasgos, a ver, quizá hablando de esta comisión de Belén do Pará.
¿sí? Violencia contra la mujer, año de 1994, ¿sí? Quizá hace unos 30, 40 años, no sé, los 70, no era relevante hablar sobre temas relacionados con vulneración de derechos humanos ante las mujeres. Quizá obviamente ahora sí. Y seguramente hay otros instrumentos que los veremos más adelante de protección de otro tipo de poblaciones que se les debe garantizar por varias razones. No sé, se me ocurre ahorita en personas en condición de discapacidad, que seguramente no habían instrumentos, no había un desarrollo de instrumentos internacionales anteriormente. Entonces, todo es un desarrollo progresivo por parte de la historia. Creería yo entonces en ese orden de ideas que no podemos decir que uno que sea más importante que otro, sino más bien complementarios, ¿de acuerdo? Entonces, ya viendo nuevamente hablando de los instrumentos, y vuelvo y voy a hacer un énfasis de cierre. Recordemos que entonces hay dos grandes grupos. El Sistema Universal de Derechos Humanos, a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿sí? Y que nace en el seno del órgano de las Naciones Unidas, y de ahí se desarrolla todo lo que es el Sistema Universal, repito, de Derechos Humanos. Y otro grupo que es el que para nosotros puede tener mayor relevancia, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, compuesto por dos grandes órganos. Repito, Comisión Interamericana es la palabra clave, Comisión Interamericana y Corte Interamericana. ¿Sí? Una de ellas tiene una función estrictamente consultiva, la otra, adicional de ser consultiva, también tiene una función contenciosa y en últimas es la que genera la sanción en aquellos estados que siendo parte de este sistema, genera o emite mediante una sentencia, determina si es responsable o no el Estado en la vulneración de estos derechos. Creo que, no sé qué, creo que estoy cerrando, esperemos a ver que sí esté quedando mejor. Bueno, ¿de acuerdo? Quedo pendiente ahí cualquier cosa. Ahora estoy abriendo un poco más el chat para seguir sus comentarios. Mm, retomando entonces con los enunciados generales, sí, igual, si hay necesidad de volvernos a las características, lo hacemos, no hay problema. El concepto de dignidad humana, no hay problema, lo hacemos. Vuelvo y repito, y quizá desde el ejercicio profesional de ustedes, siempre van a hablar de derechos humanos. Creo que en el chat alcancé a ver un comentario de un señor del SMAT que decía que 15 años elaborando y que todo el tiempo hablaban y que era una temática muy, de pronto muy extensa, ¿cierto? Un poquito muy densa, mucha información, pero en últimas ustedes de pronto si hacen la trazabilidad del seguimiento a esta formación en derechos humanos, siempre es que proteger a las personas por su condición humana, de acuerdo al tipo de población, de comunidad, la identidad personal que represente, ¿cierto? Es la protección, obviamente en la medida, también tenerlo en cuenta, que ese ejercicio de derechos personales por su calidad humana no vayan a transgredir o limitar derechos de otras personas, ¿no? En eso creería que estamos todos de acuerdo, pero en últimas, lo que buscamos entender que es una garantía que nos corresponde a todos solo por el simple hecho de ser seres humanos. Y bajo nuevamente la consigna de hablar de vivir en condiciones dignas. Creo que son las dos palabras clave y en todo, repito, en todo escenario, escenario académico, en el escenario laboral, no sé, desde un área administrativa, de un área de la vigilancia en sectores rurales, está, y reitero, vuelvo y repito, está en todo momento presente los derechos humanos. Y vuelvo y hago énfasis y vamos seguramente en la siguiente semana reiteraremos que el DIH, o sea, Derecho Internacional Humanitario o Derecho de la Guerra, solamente se presenta en un contexto específico que es en el conflicto armado. Por eso lo estamos dejando al final, en otro escenario aparte, ¿de acuerdo? Creo que espero que esté siendo claro ahora sí en este momento. A ver, ustedes los estoy leyendo, ¿de acuerdo? Listo, perfecto, no hay problema. Vamos aquí avanzando entonces. Habiendo hecho nuevamente esta precisión, señores, entonces, a pesar de que hablamos de unas características de los derechos humanos, hablamos de dos sistemas, sistema universal y sistema interamericano, que cada uno de estos sistemas tiene unos instrumentos, unos documentos jurídicos, entiéndase como tratado, convenio, pacto, declaración, códigos, etcétera, que nos indican esa serie de catálogo de derechos que nos deben garantizar, que nos deben proteger, ¿cierto? También debemos entender que no son absolutos. En determinados momentos pueden ser limitados estos derechos y por eso, reiteramos, hablamos de cuatro particularidades.
Violación, restricción, suspensión y limitación de derechos humanos. Nuevamente. Entonces decíamos que la violación simplemente lo debemos entender cuando hay una negación eh, de forma arbitraria. Entonces, en pocas palabras, se puede entender cuando se sesga la vida de una persona, cuando se materializa un secuestro, ¿cierto? Simplemente es la privación irregular del ejercicio y goce de ese derecho. Ahí tenemos una violación del derecho humano, claramente. Y el otro concepto es la restricción de derechos humanos. ¿Cómo entender la restricción? Si ya sabemos que la violación es esa prohibición arbitraria, aquí sí tenemos una prohibición, una negación permitida en el goce de un derecho, ¿sí? Vuelvo y repito el ejemplo claro que sucedió en el COVID. Nos limitaron algunos el ejercicio de la libertad personal, pero con ocasión de la pandemia, ¿sí? Una negación, pero de una forma permitida. Respecto a la suspensión, entonces podemos entenderla cuando esas garantías no son negadas, pero sí se suspenden en el tiempo. Casos concretos son cuando en procesos de investigación son suspendidos del cargo algunos de estos señores mandatarios, ¿sí? En su ejercicio democrático que fueron elegidos por elección popular, son suspendidos desde el cargo. Se suspenden estas garantías para ejercer este derecho, ¿sí? Podemos, reiteraba yo, caso, no sé, el año pasado con el alcalde de Tolima, ¿cierto? O el alcalde de Medellín que fue suspendido, ¿sí? Se suspendió el ejercicio de este derecho, ¿de acuerdo? Y por último, la limitación. Entonces, entendamos la limitación que se puede ejercer el derecho humano bajo unos requisitos previos. Entonces, vuelvo al ejemplo puntual, cuando les comentaba a ustedes, quienes ejercen la votación, claro, uno puede ejercer el derecho al voto, pero ese ejercicio está limitado al lugar donde usted inscribió su cédula. Tanto, si usted inscribió la cédula en la ciudad de Bogotá, no puede pretender que va a depositar su voto por allá, no sé, en Medellín, en el Tolima, qué sé yo, ¿de acuerdo? Creería que ahí podemos hablar, digamos, de las generalidades y las presiones en cuanto a los derechos humanos no son absolutos, ¿de acuerdo? Y ya por último, creo que aquí podríamos ya cerrar nuevamente los tratados y normas internacionales que son aprobados por el Estado colombiano. ¿Listo? Cuando hablamos de los tratados que están vinculados en nuestro Estado colombiano, inmediatamente debemos irnos al concepto de bloque de constitucionalidad, ¿de acuerdo? Bloque de constitucionalidad. Entonces, el bloque de constitucionalidad, ¿dónde lo vamos a encontrar? La forma más clara de entender este concepto es irnos al artículo 93 de la Constitución Política, ¿de acuerdo? Y leámoslo entonces puntualmente para desarrollar un poco mejor si les parece. Entonces, los tratados y convenios internacionales ratificados, aquí es la palabra clave, ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, o sea, incluso en estados de excepción se deben garantizar los derechos humanos. Y reitero el comentario de un compañero, y aquí hago la cuña otra vez, señores y señoritas, los derechos humanos están presentes en todo momento y lugar, ¿de acuerdo? Entonces dice nuevamente, y retomo aquí el concepto del artículo 93 superior, los derechos humanos prevalecen en el orden interno, prevalecen en el orden interno. Entonces, cualquier tratado que haya sido aprobado y ratificado en nuestro ordenamiento interno, asimismo debe hacerse valer. Por eso ustedes seguramente en diferentes capacitaciones o en diferentes niveles de formación les hablan de determinadas leyes, de determinadas normas, pero vámonos al ejercicio profesional policial, los reglamentos, los instructivos, las órdenes de servicio incluso hacen referencia siempre a instrumentos del derecho internacional, puntualmente derechos humanos. Van a hablar Declaración Universal, Comisión Americana, dependiendo del contexto, pero siempre van a referir derechos humanos. ¿Y esto por qué? Porque pues muchos de estos instrumentos internacionales vinculados mediante nuestros tratados a través el bloque de constitucionalidad, pues por obvias razones, como hemos reiterado todo el tiempo, hacen parte de nuestro ordenamiento interno. En ese orden de ideas, entonces, debemos entender que
para tener en cuenta nuevamente nuestro concepto, quizá vuelvo y repito, y excúseme si quizá al comienzo no hice la precisión, para algunos es bien sabido, quizá para otros no. El bloque de constitucionalidad no es otra cosa más que una norma que protege derechos humanos, pero que se generó en otro lugar fuera de nuestro Estado colombiano a través de un tratado, se aprobó, se ratificó en nuestro ordenamiento y por lo tanto también se debe hacer respetar y hacer valer aquí en nuestro ordenamiento interno, ¿cierto? Entonces, lo que busca es reconocer un derecho humano, en otras palabras, y tiene dos funciones. A ver si con esto ya vamos cerrando las ideas. ¿Qué busca entonces nuestro bloque de constitucionalidad entonces? Primero, busca integrar las normas cuando no haya una norma de pronto precisa dentro de nuestro ordenamiento interno. Entonces, integra la norma cuando no haya una norma particular del caso. Entonces, dentro de la amplia gama de derechos internacionales, de instrumentos, de normas, pactos, convenciones a nivel internacional, que quizá den una luz, den una información adicional de protección de derechos humanos que quizá no esté en el ordenamiento interno, lo que hace es integrarla, ¿de acuerdo? Y finalmente también otra función importante del bloque da una función interpretativa. Hemos reiterado, es un proceso de evolución, ¿cierto? De evolución social, cultural incluso. Lo que hace es que a través de esta función interpretativa permita vislumbrar la evolución y la protección de nuevos derechos, ¿sí? Retomo con el permiso de las damas, quizá los derechos de ellas hace unos 50, 60, 70 años no estaban tan protegidos como actualmente, con comunidades como comunidades afro, comunidades indígenas, comunidades LGTBIQ+, no estaban protegidas, personas en condición de discapacidad hacia algún tipo. Entonces, lo que busca obviamente es esta evolución en la protección de derechos de nuevos contextos permitan generar estas nuevas garantías, ¿de acuerdo? Adicionalmente, podemos complementar el concepto de bloque de constitucionalidad a partir de una de las sentencias, en este caso de la Corte Constitucional, la C-225 del año 1995. Entonces, ¿cómo entendemos el bloque de constitucionalidad, señores? Está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, ¿sí? Puede que no lo encontremos taxativamente en la Constitución, pero sin embargo, lo debemos entender como parámetros de control de constitucionalidad sobre las leyes, por cuanto han sido integrados a la Constitución. Entonces, tenemos que entender, y reitero con esto, que puede que no encontremos textualmente un apartado en la Constitución, ¿sí? Pero de manera complementaria estos instrumentos internacionales pueden darnos más luces o desarrollar más un concepto que pese a no estar propiamente en la Constitución, también tienen una fuerza sobre aquellas leyes que sanciona el Congreso, en la medida que estas leyes no pueden ir en contra ni de la Constitución ni de los demás instrumentos internacionales. No sé si hasta aquí he sido claro. Voy a mirar a ver si hay algún chat o algún comentario. A ver, creo que con esto ya voy cerrando para saber si hay alguna duda. Creo que me decía aquí el doctor John, sí, como a manera de cierre ahorita. No sé, a ver, si hay que abrir los micrófonos o si alguien hasta aquí pronto ya con este segundo bloque ya, un segundo mientras miro los chats. A ver, ya va quedando mejor. Quiero leerlos como para ver si el hilo ya se acondicionó mejor a lo que tenían ustedes pensado al inicio. Estos conceptos generales, a ver, lo que dijo la señorita Cortés y el compañero se me escapa ahorita el nombre, para hablar ahorita de procesos, para hablar ahorita de medidas cautelares, para hablar de conceptos mucho más amplios, no podemos ir a lo particular si no entendemos lo general. ¿Por qué? Y creo que lo decía también el doctor John, si entendemos la generalidad, cuando vean ustedes en la formulación de preguntas, en los casos concretos y específicos, les queda a ustedes más fácil entender, hacer una distinción en lo que es
sistema universal, sistema interamericano. Hacer una claridad entre, dentro del sistema interamericano, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que es como lo más estratégico en el desarrollo de estas sesiones, ¿sí? Porque de pronto aquí podemos hablar de casos concretos, está bien, podemos plantear casos, está bien. Mm, incluso podemos leer una sentencia, que la sentencia sí lo vamos a hacer, pero si no entendemos el concepto puntual, dignidad humana, derechos humanos, sistema universal, sistema regional, tratados, y cuando enunciemos algunos tratados, que no creo que tampoco sea necesario todos, bueno, cuando los enunciemos, en tanto no entendamos esas clasificaciones, ya hablar ya en esas particularidades quizá no sea más familiar, ¿de acuerdo? Porque cuando hablemos de cosas mm, más cercanas a su ejercicio profesional, que creo que es el interés principal, me atrevo a pensar lo que es el uso de la fuerza, el uso de la fuerza desarrollado a partir de la 1801, de la 0903. Cuando hablemos de uso de la fuerza, yo les voy a mencionar algunos conceptos propios, código de conducta, ustedes ya de una vez lo van a aterrizar, bloque de constitucionalidad, ¿cierto? Ustedes seguramente, esos conceptos ustedes ya los tienen asociados quizás desde alguna formación previa, pero haciendo estas precisiones ya podemos concatenar, podemos unir bien los conceptos. No sé, los leo a ver ustedes qué opinan aquí en este momento. Listo, muy bien. Entonces, en este orden de ideas voy a continuar entonces con el concepto. A ver, si surge alguna duda la vamos resolviendo. A ver, cómo vamos desarrollando entre todos aquí esta actividad, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo y reitero, para entender cómo se incorpora en nuestro ordenamiento todo el andamiaje internacional, cómo se incorporan las normas internacionales, hay que entender el rol de las ramas del poder público. Nuestras ya ramas conocidas, rama ejecutiva, legislativa y judicial. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de lo dispuesto en la Constitución, entonces vamos a encontrar que el artículo 189 de la Constitución, dentro de las funciones que le competen al presidente de la República, en su numeral 2 nos indica primero lo que es dirigir las relaciones internacionales y entre otras tantas funciones le corresponde celebrar con otros tratados y con otras entidades de derecho internacional, celebrar tratados o convenios, ¿de acuerdo? Tratados o convenios. Eso es fundamental que lo tengamos ahí en cuenta, ¿de acuerdo? Y entonces, a partir de esta precisión, vamos a entender que la función del presidente de la República, desde la rama ejecutiva, es la ratificación de los convenios. Por otra parte, entonces, dentro de las funciones que competen a la rama legislativa en cabeza del Congreso de la República, y vamos a ubicarnos otra vez, quien quizá me esté siguiendo, de pronto tenga la oportunidad de tener una constitución a la mano. El artículo 150 constitucional nos indica también el catálogo de funciones del Congreso de la República, pero puntualmente nos va a decir que el numeral 16 dice aprobar o improbar aquellos tratados que el gobierno celebre con otros estados o con otras entidades del Estado internacional. Entonces, nuevamente, la rama legislativa es la que aprueba tratados y quien los ratifica es la rama legislativa, es la rama legislativa. Y por último, un control no menos importante lo hace la rama judicial, en este caso, la Corte Constitucional como órgano de cierre competente en este escenario, y el artículo 241 superior, en su numeral 10, porque también el 241 denuncia diferentes funciones, el numeral 10 nos indica que su función respecto al bloque de constitucionalidad es decidir definitivamente la exequibilidad de tratados internacionales respecto a aquellas leyes que los aprueban. ¿De acuerdo? Creo que ahí ya es importante nuevamente tener como el entendimiento
de la función de cada una de las ramas del poder público. En ese orden de ideas, voy a avanzar, voy a repetir nuevamente ahorita lo que les decía, las leyes. Voy a detenerme un poco más, quizás seguramente lo pasé muy rápido, pero la intención era simplemente enunciarlas, pero sin embargo vamos a detenernos acá, si les parece bien. Eh, Vamos a entender entonces, voy a enunciar algunos instrumentos internacionales, algunos instrumentos para que ustedes vuelvan y los recuerden. Si les parece, vamos a mencionar aquí también a grandes rasgos de qué trata cada instrumento, ¿sí? Aquí no me quiero ir al detalle, pero igual si es de su interés, lo repetimos, no hay problema. Y para que ustedes observen el por qué está vinculado. ¿Cómo se vinculó? Entonces, se vinculó a través de una ley. ¿Qué hace la ley? Aprobar en cabeza del Congreso ese tratado internacional. No he comprendido la ejecutiva, muy bien. Listo, me voy a regresar nuevamente. Para que un tratado internacional esté vinculado, tiene que pasar, digámoslo así, por dos filtros. El primero es quién firma. Quien firma es el representante de nuestro Estado, o sea, el jefe de gobierno. ¿Quién es? El presidente de la República, ¿de acuerdo? Entonces, esa ratificación es la firma del tratado, ¿sí? La firma del tratado encabeza el presidente de la República, que cuando está firmando está diciendo celebramos con otros estados o con otros órganos internacionales ese instrumento, esa norma internacional. La estamos ratificando. ¿Con ratificar qué quiere decir? La queremos vincular a nuestro ordenamiento. Hasta ahí creo, vamos a ver. Esa es la ratificación, la firma con la que nosotros confirmamos que es lo que queremos incorporar. Pero adicionalmente, para vincularlo también a nuestro ordenamiento, como otro tipo de normas que nos rigen, tenemos que vincularla a través de una ley de la República. ¿Y quién realiza las leyes de la República? Pues el Congreso, ¿de acuerdo? Y el Congreso, dentro de su función, lo que hace es este documento que ya conocemos como tratado, como convenio, como pacto, como instrumento, simplemente lo que hace es ser aprobado, o sea, obtener el aval, el visto bueno en cabeza de la rama legislativa, otra vez el Congreso de la República, quien manifiesta su aprobación. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Ya entendí que ya bien, muy perfecto. Vuelvo entonces al caso concreto. Sabiendo que ya fue ratificado, ¿cierto?, en cabeza del Ejecutivo, cuando veamos estas leyes, y ustedes seguramente tengan la oportunidad de buscarlas, la ley lo que dice, en este caso concreto, un ejemplo, Ley 74 de 1968, por la cual se aprueba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ley 74, por la cual se aprueba el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿De acuerdo? Permítame un segundo, por favor. Bueno, muy bien, me dicen que ya aquí la sesión ya está entonces en la hora ya de cierre y con esto entonces ya vamos a cerrar la información de lo que vamos hasta el día de mañana. Ya mañana me van a excusar, yo voy a revisar el chat ya con detenimiento para resolver todas las preguntas y tratamos del día de mañana de relacionarlas, ¿sí? En su debida forma y con eso tratamos de hacer una retroalimentación para que también pues por la hora y el descanso de los demás. Entonces, no sé, me enteraré en sus mensajes de pronto algún tipo de precisión, de observación adicional, a ver si con esta nueva retroalimentación sí estamos mejor en el hilo de esta dinámica, ¿de acuerdo? Eh, por lo pronto, entonces, por favor, no es más. Quizás mañana nos reencontraremos en el mismo horario y retomamos nuevamente, ¿de acuerdo?
Listo, profe, sí, porque hoy nos cogió la tarde. O sea, nos excedimos un montón, pero listo, está muy bien para que les quede claro. Listo, profe. En cocho, en cocho. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo, por su atención. Bueno, muy amables a todos. Gracias, profe, por la clase. Dios lo bendiga. A todos bendiciones.